estamos en vivo entonces en un nuevo episodio de Japonistas Podcast, celebrando el Día del Libro en este primer programa especial que me recuerda en lo personal cuando celebramos el tercer episodio de Japonistas Radio, justamente con Marcela Chandía, a quien tenemos de invitada el día de hoy. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida Marcela. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y también, como siempre, nos acompañan los japonistas que ustedes ya han visto en los episodios anteriores. Tenemos a Kes Lintumi, a punto de ser otro historiador. Tenemos a Andrea, nuestra profesora, y la directora de edición externo y vicepresidenta de Japonistas Chile. Entonces, hoy día vamos a hablar especial de literatura japonesa, pero en este episodio va a moderar y lo va a conducir especialmente Andrea y Connie, porque ellas son las expertas del comité de literatura. Así que doy el paso ahora a Connie, y Connie así comienza con el tema de hoy mientras yo comparto este live por las redes sociales. Perfecto. Bueno, como comentó Paulo, este especial lo queremos hacer en torno a la literatura, ya que el día de ayer, 23 de abril, fue el Día Internacional del Libro, una fecha que por supuesto todos los que amamos los libros, nos gustan los libros, queremos celebrar. Tenemos a Andrea, que nosotros componemos el Comité de Literatura de Japonistas Chile, y tenemos por supuesto también a Marcela Chandía, que es profesora de idioma japonés, de literatura japonesa, y es también traductora, que ha traducido a la fecha 2 libros aquí en Chile de poesía japonesa. Así que entre las 3 y los 5 también con Keski y con Paulo vamos a tratar de hacer un homenaje a este Día del Libro que fue ayer, ¿no? Quizá a lo mejor partir comentando un poco del valor del Día del Libro, ¿no, Andrea? ¿Qué valor tiene para nosotros como comité de literatura este Día del Libro, que venimos a celebrar un poquito atrasado? Yo creo que la importancia de ahora, y es curioso porque justo con Marcela también le hice esta pregunta cuando pasó el estallido social y fue el lanzamiento del libro, de nuestro libro de Japonistas, libro en el GAM. Justo ahora viene también otra crisis más a nivel mundial sanitaria, y es la importancia de los libros para los momentos justamente de crisis, cómo nos podemos afirmar de ellos para también evadir un poco como el terror que nos producir lo que nos produjo de la crisis social, que era no tener ninguna guía ni sabíamos cómo iba a terminar esto, y ahora nos pasa lo mismo pero a nivel del coronavirus. Yo creo que la importancia de los libros en esta fecha para mí en especial es una ayuda más de evasión, a la vez también aprovechar tener tiempo libre y poder leer muchos más libros de los que podía haber tenido cuando era todo normal. No sé si a ustedes les pasa eso. Bueno, con qué es que no, porque está metido en las tesis, así que no sé si ha tenido tanto tiempo para poder leer y disfrutar, entre comillas, la cuarentena. He podido leer un poco, pero sí estoy de acuerdo, pero más que incluso evadir, también es como sobrellevar, diría más yo. Sobrellevar esta situación. Es que los libros siempre entregan otra perspectiva también. Siempre te ayudan a ver las cosas desde otro ámbito o te muestran otro tipo de realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hay una forma de entender cosas a través de los libros también, incluso si no están directamente relacionadas con nuestra propia realidad. Y en el caso de la literatura japonesa en particular, de nuestro caso, que nosotros aquí los 5 estamos relacionados con Japón, pasa también que estamos muy influenciados por literatura japonesa, que no es a lo mejor la literatura como la entendemos de manera habitual. El manga y el anime son un tipo de literatura. Por supuesto. Ahora, esto puede llevar a una discusión muy amplia acerca de qué es literatura y qué no, pero Japón ha impuesto un universo bien importante aquí en Latinoamérica y en Chile. Estamos muy marcados por una perspectiva japonesa, que a lo mejor no es la tradicional,
pero es una perspectiva japonesa que nos ha abierto las puertas y el paradigma de manera impresionante. Y eso dio paso también a la literatura más formal, la poesía, la narrativa. Entonces Japón ha aportado bastante acerca de los puntos de vista, de la narrativa, de la realidad, de la fantasía incluso, del arte en general. Entonces creo que todos aquí estamos muy marcados por lo que es la literatura japonesa a nivel general, ¿no? Sí, y afortunadamente hoy en día hay que agregar que en Chile cada vez llega más literatura japonesa. Bueno, el ejemplo más cercano que tenemos con Ediciones Cero, también tenemos la llegada de Editorial Satori hace un par de años atrás, que también ha traído un enorme catálogo de libros, y también los acercamientos que ha tenido justamente Marce con la editorial que ha publicado sus nuevos libros. Efectivamente. Editorial Noctámbula. Exactamente, Noctámbula, que es una editorial de... cuéntanos un poco, Marce, tu experiencia con esto de la publicación de los libros con Noctámbula. Bueno, es que ese yo creo que es un tema importante de comentar, porque el primer libro que yo publiqué, que fue la traducción de 100 poetas, un poema, que lo hice con Editorial Cuarto Propio, si bien yo les voy a estar eternamente agradecido porque ellos me dieron una oportunidad cuando literalmente no me conocía a nadie, me refiero en el mundo literario, porque claro, yo ya llevaba unos años con el tema de las clases y todo el asunto, pero desde el punto de vista de la editorial, yo era una completa desconocida y ellos se jugaron por ese proyecto y lo publicaron, pero fue parte del catálogo, podríamos decir, normal de Editorial Cuarto Propio. En cambio, con Noctámbula, cuando Mónica Druigi me contacta para invitarme a trabajar con ellos, ella me dice, o sea, estoy con esta editorial y nosotros queremos tener una línea de literatura japonesa. O sea, es algo que no iba a ser una cosa de un libro, sino que había un interés en dedicarse en cierta medida, en dedicarle una línea de su catálogo específicamente a traducciones de literatura japonesa. Y lo otro, también muy importante, de que fueran traducciones directas del japonés. ¿Ya? Que no fueran traducciones que vinieran del inglés o del francés o del alemán, sino arriesgarse y apostar por tener una línea dedicada exclusivamente a literatura japonesa y además porque fuera literatura japonesa traducida de manera directa. Entonces yo encuentro que ahí el trabajo de Noctámbula es súper importante en ese sentido. Y si bien ha habido, como ha pasado con todas las editoriales y con toda la gente en general, ha habido una suerte de pausa con este asunto del coronavirus en cuanto a lanzamientos, pero hemos seguido trabajando y Noctámbula se trae nuevos títulos, nuevas traducciones. Yo misma estoy trabajando en una con ellos que puedo decirlo públicamente porque ya se había comentado algo. Estamos trabajando con la literatura con la poesía, de Kaneko Mizuzu, que yo la amo a ella, pero hay otros trabajos más. Entonces es una suerte de compromiso, diría yo, por parte de Editorial Noctámbula con la difusión de la literatura japonesa. Exactamente. A mí personalmente me quisiera dedicarle unas palabras también a recomendar Noctámbula, porque hoy en día la literatura japonesa está un poquito generalizada. Uno va a la librería y lo que conoce en literatura, en género, por ejemplo, es o Murakami o Kawabata, incluso, que es un gran escritor, muy representativo de Japón, pero también está un poco trillado ya. Quizá en poesía pasa lo mismo, el haiku, que se repite de manera quizá un poco generalizada, y lo que hace Noctámbula también es traer títulos nuevos y cosas también muy distintas. Por ejemplo, además del libro de poesía de Marce, que lo tengo por acá, justamente lo voy a mostrar, de lo escrito en mi abanico, es precioso por lo demás, que es muy bonito, es un libro ideal para poesía, y que le hicimos una entrevista a Marce también el año pasado en el blog de Japonista, por si quieren verlo. Creo que fue muy además de este libro, está también,
Sí, magnífico, sí, eso es cierto. Es un regalo de los japonistas, también es cierto. Muchas gracias, arigatou gozaimasu. Sí, también tienen, cierto, este fue regalo de cumpleaños mío, sí. Y junto con este tienen también el libro de Richie Yokomitsu, que es un autor muy poco conocido, que hizo una serie de relatos maravillosos con una colección que se llama La primavera llegó tirada por un... En un carro tirado por caballos. Exactamente. La primavera llegó en un carro tirado por caballos, exactamente, que lo tenía acá, no sé dónde quedó, pero lo tenía acá recién, que también es un libro maravilloso que sin tener, digamos, es muy japonés, sin tener algunas de las cosas que podemos ver en otros tipos de libros, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con Kawabata, que es muy adornado en su narrativa, Richie Yokomitsu es tremendamente simple. Y esa simpleza y esa narración, ese reflejo de la realidad, es, yo creo que una de las cosas más japonesas que me ha tocado leer en toda mi vida. Es muy sensorial. Es también. Sí, exactamente. Sí, muy sensorial. Entonces, aquí está. Por fin, también otra joya de la colección de literatura japonesa de Noctámbula se llama Omamori, que hace referencia a estos amuletos protectores. Tenemos entonces de lo escrito en mi abanico y La primavera llegó tirada en un carro por caballos de Richie, con la traducción de la obra de Richie Yokomitsu. Un libro precioso, fascinante, una narrativa que con su simpleza te refleja la esencia japonesa de una manera atractiva y atrayente, en la que solamente la esencia japonesa te la puede dar, ¿no? Esa acción que te atrapa, pero que es tan simple que solo te la puede dar la literatura japonesa. La sutileza. Y ese tipo de obras, por ejemplo. La sutileza de la literatura japonesa. Yo quisiera preguntarle a Marcela, ya que ella conoce mucho más y sobre todo puede leer los clásicos en el idioma original, ¿cuál es la importancia de la mujer en la literatura japonesa desde sus principios? Andrea, gracias por la pregunta, porque es una pregunta que abre un mundo y que ejemplifica muy bien lo complejo de la sociedad japonesa y de la cultura japonesa. Porque si pensamos que por una parte Japón históricamente ha sido una sociedad muy machista, a pesar de eso, sí, sin dejar de ser machista, por decirlo de alguna manera, sin dejar de ser machista, los hombres han reconocido, han sabido reconocer el valor de las mujeres y darle, por lo menos al trabajo de ellas, el lugar que merece. Es algo que es muy chocante, incluso podríamos decir para una mente un poco más occidental, si lo vemos, por ejemplo, en el periodo Heian. Socialmente hablando, históricamente hablando, las mujeres ni siquiera tenían permitido salir de su casa. Ellas, la única vez que salían de la casa de sus padres era cuando se casaban y las trasladaban en una suerte de comitiva con los sirvientes y todo hasta la casa que había comprado el marido para tenerla viviendo ahí, porque el marido tampoco vivía con ella, sino que él tenía su casa de él. Entonces decimos, era una sociedad muy machista, las mujeres ni siquiera tenían derecho a salir de sus casas, pero sin embargo, mucha de la literatura que se lee hasta el día de hoy, como puede ser la historia de Genji, como puede ser el libro de la almohada, es literatura de ese periodo y literatura escrita por mujeres. Entonces uno dice, ¿cómo una sociedad increíblemente machista fue capaz de darle el lugar a las voces de estas mujeres? Entonces nos encontramos con esa dicotomía tan común, tan tradicional japonesa, de que se da en todo aspecto, porque los japoneses son siempre muy, muy contradictorios en su forma de ser,
en la cual demasiado contradictorio, diría yo. absolutamente, absolutamente, pero que a su vez también es como su sello, podríamos decir. Sí. Esa controversia, esa contradicción, a fin de cuentas también es un sello muy marcado de lo que es la cultura japonesa. No sé si eso en cierta medida responde un poco a la pregunta de Andrea. No, totalmente. Sí, Tony. Qué bueno, me alegro. Algo iba a decir, Sí, Tony. que ahora que justamente que Andrea preguntaba sobre la figura de la mujer, pues que también que el Genji Monogatari, que es una de las primeras, si es que no la primera obra, fue escrita también por una mujer que fue Murasaki Chikibu. Y yo creo que eso es algo totalmente notable, ¿no? Que sea una mujer la primera autora, por así decirlo, en literatura japonesa, particularmente en literatura japonesa, que como decía Marce, es una sociedad que es tan machista, básicamente. Creo que eso es notable. Y de hecho esa historia, la del Genji, hasta el día de hoy está en manga, creo que en anime, se sigue repitiendo y se sigue sacando nuevas ediciones, entonces no tiene fin. Absolutamente, absolutamente. No Yo tiene ahora aprovechando un poco la cuarentena, o más bien tratando de como quien dice, hacer lo mejor de las cosas que la vida nos tira. Entonces yo empecé con unas clases de poesía a través de Zoom, y más que de poesía, específicamente de literatura japonesa. Y la semana pasada hicimos una clase dedicada a la vigencia del Genji. Yo después también el martes puse un video en mi canal de YouTube también de eso, y ahí veíamos cómo había habido un esfuerzo de adaptar esta obra a distintos formatos, precisamente para contribuir a que estuviera vigente, o sea, como para acercarla a la gente. Y esa es una característica muy importante, encuentro yo, de la literatura japonesa, o no sé, de la literatura, o tal vez del mundo editorial, o del mundo cultural, qué sé yo, de hacer ese esfuerzo extra de acercar la literatura a la gente, que a veces yo creo que puede ser un poco que falta ese esfuerzo acá. O sea, es verdad que hay textos que se trata de acercarlos a la gente, pero tal vez no con, ¿cómo podríamos decir? Con un trabajo muy acabado. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de mi compañero en el colegio, por ejemplo, nunca, cuando nos tocaba esa lectura obligatoria, nunca querían leer, siempre se buscaban el resumen por ahí, o que alguien les contara el libro, y yo como que no entendía mucho, y después ya cuando yo fui grande y empecé a hacer clases, qué sé yo, y también siempre los alumnos como que se quejaban, bla, bla, bla. Y me acuerdo que una vez yo hacía clase en un colegio de japonés, así como coprogramática, y las hacíamos en la biblioteca del colegio. Y un día, así yo esperando que lleguen los alumnos, me pongo a intrusiar los libros que habían en la biblioteca, y estaba esta típica serie de lecturas complementarias de editorial universitaria, y que eran una suerte como de adaptaciones de los libros, y eran pero un horror, estaban escritas espantosa. Era como que te estaba contando el libro la persona a la que no le había gustado el libro. La anti-recomendación. Claro, entonces yo cuando veo eso, yo dije, bueno, ¿sabes? En realidad igual como que tenían razón en quejarse cuando lo hacían leer el libro, porque de verdad esta cosa es pero espantosa. Entonces yo creo que ahí también el trabajo que uno ve en Japón de hacer una adaptación, que si bien es una adaptación, pero una adaptación que resulte entretenida, que resulte interesante, que te den ganas de consumir el texto. No deja de ser importante. O sea, se nota que hay un esfuerzo, no es solamente que tener un autor genial que haya escrito una obra maravillosa, sino que se hace un esfuerzo para que esa obra le llegue a más gente en un formato que a esa persona le pueda ser más cercano. Y es importante porque también ayuda a actualizar la obra. Aquí nosotros nos puede pasar, por ejemplo, con la obra de Miguel de Cervantes, por mencionarlo, la más típica,
que nos hacen leer en los colegios, el Quijote, el capítulo no sé cuánto, y el Quijote es una obra maravillosa y se puede disfrutar mucho, pero tú no puedes llegar y pasarles el Quijote a los niños así como así. Entonces esas adaptaciones también sirven para actualizar la obra y hacer que este público, el de ahora, sea capaz de comprender o al menos llegar a conocer una obra que viene de hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? También tiene ese valor. Eso, que hace una pausa para saludar a Melissa, que se nos integró con dificultades técnicas de internet. De hecho, ahora parece que está congelada. No, ahí está Melissa. Se nos integró a la conversación de este especial de literatura. No, sí estoy. Hola. Hola, Meli. Hola. También saludar a Mitsukoshi Takai, que del episodio 1 de Japonistas Podcast nos acompaña. ¿Cierto? Y también saludar a Stephanie, que como siempre también nos está acompañando. Hola, Stephanie. Y nuestro querido amigo, al que tengo mucha estima, Mauricio Catalán, que a la distancia nos está viendo y escuchando. Así que hola, muchas Mauricio, gracias a por acompañarnos. Mauricio, porque recién nos dio en los comentarios, justamente nos dio un buen dato que yo al menos no lo conocía, que es justamente el diario de Sarachina, claro. Me dice aquí el internet. Yo no lo he leído, no lo conocía realmente, pero ya es una buena recomendación de nuestro público querido, para que vayamos tomando nota también y vayamos conociendo un poco de... Yo hice un club de lectura el verano pasado, creo que el verano del año pasado, hice un club de lectura del diario de Sarachina que lo leímos entero y sí, es muy interesante, a la gente le gustó mucho. Así que completamente recomendable. Esa es la primera recomendación entonces hoy día. El diario de Sarachina. Muchas gracias, Mauricio. Lo voy a anotar. Y hablando y hablando un poco de lo del Quijote, una sola observación de lo que decías, Connie, del Quijote, que es como la obra consular de la literatura española. Resulta que los japoneses hicieron una adaptación a anime. Ah, ¿verdad? ¿En serio? Pero por supuesto, ¿cómo no sabía eso? Pero Connie, el Quijote que da en el UCD. El Quijote. No voy a cantar porque canto espantoso, pero sí, entonces ya voy a llegar a buscarlo al tiro. Ahí volvemos a ver cómo está ese esfuerzo en la cultural japonés de acercar las obras a la gente, porque esta adaptación anime te contaba, evidentemente son 23 capítulos, así que no te contaba como todo el Quijote completo, sino que como las cosas más importantes. Esencial. Exacto, pero había un esfuerzo, tenía un montón de escenas graciosas, o sea, por ejemplo, para un niño era muy entretenido de verlo. Entonces vemos que no es solo con la literatura de ellos, sino que con obras de literatura extranjera también se hace ese esfuerzo por acercar la literatura a la gente en un formato que ellos se sientan atraídos, que se sientan identificados. Hay que agradecerle la creatividad y la utilización de todos los recursos que tiene Japón en temas tecnológicos que puedan ayudar a que ellos, los japoneses, conozcan obras occidentales. Claro, ahí dejamos el link, acá bajan los comentarios de Don Quijote del 82. Ahí está. Que en Chile se transmitió en los 80 y a mediados de los 90 por Pipiripao. Exactamente. Wow. Yo creo que lo viste, Connie. Yo creo que no lo vi. Sí, yo creo que lo vi. Lo voy a ver al tiro apenas que lo veo acá. Soy muy joven. Es muy chistoso. No es cierto, pero no lo vi, no alcancé a ver. Eso igual es interesante porque recordemos también que Japón toma mucho del occidental. De hecho, el padre el llamado padre del manga y del anime, que es, se me olvidó ahora el nombre. ¿Tezuka? Osamu Tezuka. El creador de Astro Boy, se me fue el nombre. Osamu Tezuka. Por supuesto. Osamu Tezuka hizo una cantidad de mangas increíble, una obra amplísima y basada en obra occidental. Desde obras como de Dostoyevsky, por ejemplo, hasta eventos nacionales, mundiales, como el tema con Hitler, tomó mucho de ahí. Y lo que dice Marcela es verdad, Japón toma mucho, rescata mucho de lo que viene de fuera o de Occidente, en el caso de ellos, y también lo adaptan, y que eso también les sirve a ellos también para ir aprendiendo más acerca del mundo.
cosa que lamentablemente aquí no hacemos tanto, siendo que tenemos obras nuestras tan clásicas, tan icónicas, y que ojalá pudiéramos sacarle más provecho, ¿no? Absolutamente. Sería maravilloso ver un anime, por ejemplo, de 100 años de soledad. Claro, Por ejemplo. sería épico. Está hecho para eso. Debiera haber su anime de Oye, 100 años de soledad. Varias Así obras dejan de de ser literatura, tantos años de... varias obras de literatura la han adaptado al anime. De hecho, ahora que hago memoria, no recuerdo ninguna obra literaria que no haya sido anime. Que haya Por sido eso una digo. occidental. Por eso digo, Hey, o por sea, ejemplo. hay un esfuerzo que va más allá de la literatura, solo la literatura de ellos, sino que es un esfuerzo en general de acercarse a la literatura. Bueno, es un poco lo que sucede culturalmente, o sea, yo siempre a mis alumnos les comento, en Japón, el leer es un poco como comer o como tomar agua, o sea, no va, obviamente hay gente a la que le gusta leer, como sucede en cualquier parte, pero allá tú no lees como acá, que en general la gente lee o porque le gusta o porque lo obligan, y el resto de la gente no está ni ahí. En Japón todo el mundo lee. No pasa tanto por si te gusta o no te gusta, sino que es parte de la actividad que tú haces. O sea, es normal leer. Entonces tú ves desde los niños pequeñitos, están con libros en la mano, en formato ya sea manga, en formato light novel. Entonces, en la lectura es parte de la vida de ellos. Yo también siempre les digo, allá un poco, así como uno acá se encuentra con farmacia en toda la esquina, allá hay librería en toda la esquina. Si hay una cosa con la que uno se encuentra allá fácilmente, son librerías. Librerías chiquititas, librerías de cadena, librerías de nicho, de libros nuevos, de libros usados, de todo tipo de librerías. Entonces, está ese acercarlo, y eso de que sea algo natural para la gente, que el libro no sea algo extraño, sino que desde pequeñitos es parte de la vida de ellos. Marce, una consulta. La semana pasada, en el último episodio que estrenamos de Barrios Japonistas, ahí Andrés y que mostraron la biblioteca de manga Hirodori, del Jardín Botánico. Y a la vez hablaron del museo y biblioteca del manga de Kioto. ¿Tú tuviste la oportunidad de visitar el museo del manga? Sí. ¿Nos podrías comentar un poco sobre eso? ¿Qué te pareció? ¿Qué encontraste? ¿Es una biblioteca realmente grande de manga? Sí, grande. Usaron el edificio de un colegio. Ya. Antes era un colegio, y después ese edificio le hicieron algunas adaptaciones para convertirlo en la biblioteca esta y museo del manga. Entonces es muy loco porque tiene una cancha de baby fútbol. Y uno dice, ¿por qué tiene una cancha de fútbol? Porque era un colegio. Bien. Entonces es muy loco. Dinámico. La gente de esa cancha la usa como para ir a sentarse a leer. Sí, está como ahí, ya hacen eventos a veces, cosas así. El museo es bien interesante desde el punto de vista que es una suerte de, ¿cómo podríamos decir?, de bodega, por decirlo de alguna manera, de la historia del manga en Japón. Están separados, hay unos libreros que van del piso al techo, y estamos hablando de un techo de 2 pisos. Ajá. Entonces, hay 2 pisos de estanterías llenas de manga que están clasificados por decenio, mangas de, qué sé yo, 1910, 1920, 1930, y así van. Y lo mismo que sucede con las bibliotecas, es decir, con las librerías allá, todo esto uno lo puede sacar. No es como el libro está ahí de bonito para que usted lo vea y mire, en el año 1970 se publicó esto, sino que uno puede ir y sacarlo y leerlo, y hay unas salas gigantes llenas de cojines y sofás, qué sé yo, y rinconcitos para que uno se ponga ahí y lo lea. También se hacen exhibiciones constantes de la Universidad de Kioto. Es la única universidad que tiene la carrera de mangaka.
Entonces, los estudiantes de esa carrera hacen exhibiciones ahí en el museo de sus trabajos. Entonces, también es interesante desde un punto de vista de visitante, de que uno dice, mira, puedo estar viendo el trabajo de alguien que en un futuro va a ser un mangaka famoso, y no sabemos. Entonces, en ese sentido, es bien interesante. No es así como increíblemente grande, pero teniendo en cuenta que está dedicado exclusivamente al manga, es un buen tamaño, encuentro yo. Y sobre todo esto de que está muy asequible a la gente, uno no tiene problema, no es como uno que está más acostumbrado acá a los museos de no toque, allá no, hay un museo donde uno puede sacar los mangas y leerlos, y también ahí tienen constantemente artistas, mangakas, que ellos están a la entradita y se ponen ahí, tú puedes tener tu caricatura en formato manga, etcétera. Entonces ofrece varias actividades bien interesantes. Es sí completamente recomendada la visita a él. O sea, es un museo de biblioteca. Mauricio también fue y tuvo una experiencia súper interesante, la de Mauricio cuando fue. Me la comentaba en persona. O de hecho, también creo que la habló su experiencia cuando la invitamos con Connie a Japonista Radio. Creo que hablamos de manga y ahí Mauricio nos explicó. Así que ahí, si quieren ver ese episodio, está en YouTube. Si quieren ver la experiencia de Mauricio en el Museo del Manga de Kyoto. Mira, Stephanie nos hace una pregunta. Dice ahí que su hija está haciendo manga nivel 1 en Santiago. ¿Alguna recomendación o un libro de manga? De libros de manga, pero así como libros de historia de manga o como para aprender a dibujar manga. Ahí no lo sé, tendríamos porque libros para aprender a dibujar manga hay varios. Me parece que y hechos de Japón, de fuera de Japón, hay varios. Ahora si son libros así como de manga como para la edad de ella, como para que consuma. Hay unos de unos gatitos que son como para niños chiquititos. Chi, creo que se llama el gatito. Sí. Los conoce, parece. Sí, que son muy algo he visto también por ahí. Pero no sé qué tan infantil sea. Sí, es que claro, depende de qué edad tenga la hija. Sabemos que los más es que por eso depende de la edad que tenga la hija. Claro. Bueno, ahí si nos pregunta de nuevo, ahí nos va a dar. En todo caso, material para dibujar ahí. Para poder dibujar ahí hay bastante. Mira, y Mauricio nos dice, dos actividades muy buenas del manga museo son las exposiciones temáticas y la representación de los Kamishibai, que es precursora del anime. Oh, Kamishibai. A la gente le gusta mucho el Kamishibai, incluso a la gente adulta le gusta mucho el Kamishibai. ¿Podrían explicar qué es el Kamishibai para las personas que pueden estar un poco colgadas con el término? Claro. El Kamishibai es una suerte de teatro, pero en el cual la historia se va contando a través de láminas con ilustraciones y que por detrás traen escrito la escena, por decir de alguna manera. Entonces, si bien no es necesario para hacer la actividad del Kamishibai, habitualmente lo hacen usando una suerte como de teatro de madera, que tiene dos puertitas, entonces se abren las puertitas y el cuentacuentos, la persona que está haciendo el Kamishibai, va pasando las imágenes por esta como casita y se ven entonces como si fuera una suerte como de pantalla, es como para que haga la ilusión de una pantalla, entonces se va pasando y mientras muestra la imagen va contando la historia. O sea, es como un teatro de sombra, algo así. En cierta manera, lo único que aquí uno ve una imagen. Y si bien en general estaban más pensados como para niños más chicos, a la gente grande también yo he visto que le llama mucho la atención, porque el hecho de ver la imagen permite que la gente se enfoque en algo y no le esté poniendo necesariamente atención a la persona que está relatando el cuento. Entonces la voz de la persona que está relatando el cuento se transforma en una suerte como de narrador en off. Y eso a la gente de cómo antes se pasaban las películas en Japón, como a principios de 1920, mostraban películas occidentales, pero como no había subtítulos, era una persona especial que relataba la historia.
Es que para los japoneses eso es muy normal porque pasa en el teatro kabuki, en el teatro bunraku, que a pesar de que tienen actores, bueno, el teatro bunraku, que es el teatro de marionetas, los actores son las marionetas, pero sin embargo tienen un narrador. Entonces, como para nosotros nos podría sonar un poco raro, ¿por qué va a tener un narrador una obra de teatro si yo estoy mirando a los actores? Pero resulta que sí tiene una, entonces el narrador lo que hace es como en cierta medida como presentar la escena, como ponerlo a uno en escena, y después ya vienen los actores y actúan la escena. Entonces, claro, para los japoneses es como muy normal eso de tener un narrador. Oye, eso se harta en los animes, Es hay muchos curioso animes que tienen un porque- narrador que te hace la introducción del personaje y de la historia. Eso, ahora que lo pienso, muchos elementos del anime lo ha tomado del teatro japonés y de la literatura. Bueno, Una reminiscencia. existe una actividad, el Rodoku, que básicamente es grabación, así se llama, que en la cual la persona va leyendo una obra, un poema, distintas cosas, y allá es muy popular en Japón, incluso se hacen clubes, así como aquí puede haber un club de manualidades, allá hay club de Rodoku y que hacen presentaciones, qué sé yo, en estos centros comunitarios, que es un poco parecido a las sedes que hay acá en las villas, en las poblaciones. Allá estos centros comunitarios son sumamente activos en Japón y se presentan estos grupos y lo que hacen es leer un cuento, un poema, una historia, qué sé yo, y como que la gracia, entre comillas, está en que la persona entonces hizo todo un trabajo de pronunciación, de modulación, de saber cómo transmitir la historia. Y la actividad es esa, es juntarme con un grupo de gente y voy leyendo una historia y cada cierto tiempo hacemos presentaciones yo en colegio, en hogares de ancianos, en eventos, etcétera. Entonces, ese como leer en voz alta para los japoneses es como súper común. Mira, Mauricio nos sigue dando aportes bastante interesantes. Dice, en el proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial, junto a la inauguración de las bibliotecas y los libros rojos, se popularizaron los kamishibai. Los niños especialmente veían estas láminas, escuchaban la historia y al finalizar se hacen algunas preguntas a los niños y se les regala un dulce, como una pastilla. Cuando se popularizaron, comenzaron a narrar leyendas e historias de los primeros mangas. De hecho, nosotros tenemos la oportunidad de ver aquí en Chile Kamishibai porque se hace bastante. De hecho, el Instituto Cultural Chileno Japonés hace bastante Kamishibai. Y eso que acaba de definir Mauricio también lo hemos visto también con las presentaciones que hacen en el instituto, que justamente ayudan a los niños a aprender, ¿no? Y me llama la atención que ellos acompañan la imagen con la narración. Cuando, por ejemplo, aquí los cuentos actuales en Chile es solamente la voz. Y es la voz del narrador la que transmite todo, dice todo. Y claro, uno tiene esta idea de que cuando lees o escuchas, es tu imaginación la que va creando las imágenes, por así decirlo. Y en el Kamishibai hacen este nuevo tipo de arte en que acompañan la narración con imágenes. Creo que son interesantes también distintas formas de ir comprendiendo las obras también, ¿no? Distintas maneras de ir activando la imaginación, de ir haciéndose ideas acerca de lo que se está leyendo o de aprender incluso también. Y como así como dato, los kamishibai que hacen en el instituto son todos kamishibai traídos de Japón y que en el instituto se traducen. Perfecto, maravilloso. Son historias de allá, como quien dice, por decir de alguna manera. Maravilloso, fantástico. A nosotros nos tocó ir uno cuando se hizo en el Bellas Artes, y grabamos incluso, y tenemos algo subido en nuestro canal de YouTube. Exactamente. Muy interesante. Debe estar ahí en el canal de YouTube todo, sí. Marce, yo estaba pensando acerca de lo que comentabas delante, acerca de la importancia de leer. Que comentabas que en Japón es muy habitual leer, ¿no? Todo el mundo lee. Unido a eso se me viene a la cabeza al tiro la importancia de la poesía, más que nada. Porque en Japón la poesía es tremendamente importante. Uno eso lo ve en las narraciones, por ejemplo, lo ve cuando lee libros de Kawabata, incluso si uno escucha canciones japonesas, incluso canciones actuales, contemporáneas, pop japonés, lo que sea, es muy habitual que las primeras estrofas de las canciones sean
yo caminando por la calle, las hojas de otoño cayendo. Sí, es todo muy, muy, muy poético. Entonces creo que eso también llama la atención y también se puede comentar un poco acerca de la importancia de la poesía en Japón. Que la poesía no solamente es poesía como lo entendemos nosotros, que es el género literario, sino que también es una forma de expresarse. Los japoneses piensan mucho en poesía, ¿no? ¿Qué podemos comentar acerca de eso? Yo creo que por ejemplo, piensan en poesía. Sí, su pensamiento es poético. Sí. Exactamente. Este libro de acá que nos alcanza muy bien son los cuentos Ariwara no Narihira. Ariwara no Narihira, cuentos de Ise, que fue una obra bien valiosa que me encontré no me acuerdo cómo se llama, pero son la Casa del Libro, que es una casa donde uno puede ir a aportar libros nuevos y a llevarse uno. Y tienen una sección de literatura japonesa. Ahí encontré este libro. ¿Aquí en Chile? Aquí en Chile, sí. Esta es una versión dice biblioteca de Jorge Luis Borges, biblioteca personal. Seguramente él también está involucrado en la traducción, pero es un libro bien interesante en que cuentan una historia breve, y abajo va expresado lo que se cuenta, se va expresado en un breve poema. Lo que pasa es un poema y todo es narración acompañado con poesía. Es al revés. Es poesía con narración. Exactamente. El Ise Monogatari fue el primer Utamakura que se escribió en Japón. El Utamakura es un género literario que consiste en una antología poética en la cual cada poema trae la contextualización escrita en prosa. Y el Ise Monogatari fue el primero que se escribió en ese estilo. Entonces, en realidad no es narrativa con poema, sino que es poesía con narrativa. Exactamente, y se nota mucho la importancia que tiene el poema. De hecho, hay varias notas al pie que ayudan a entender cosas que posiblemente una persona occidental no las puede entender, pero efectivamente lo que importa realmente es lo que se está expresando en la poesía. Y es muy ameno de leer, es simple, no es una novela, no es una tremenda historia, sino que es una colección de momentos y de sensaciones que son tremendamente fascinantes porque son bellos, pero son muy simples, o simples y bellos. Eso también recomendación por si alguien quiere leer un poquito más de algo tradicional japonés, también los cuentos de Ise, de Ariwara no Narihira, que no sé, esta es una edición bastante peculiar, quizá más antigua, pero si es que logran conseguir otra por ahí, la recomiendo totalmente. Hay varias, tanto directas como indirectas. Nosotros también lo leímos en las clases de literatura y fue bien entretenido porque resulta que yo usábamos la edición con la traducción de Antonio Cabezas, que Antonio Cabezas fue fue en cierta medida un precursor de lo que es la traducción directa de literatura japonesa al español. Por lo tanto, a él hay que agradecerle muchísimo, pero lo que yo siempre en cierta medida le critico un poco a Antonio Cabezas es que paz descanse, que sus traducciones son increíblemente españolas, sumamente insulares. Entonces, por ejemplo, esta de el Ise Monogatari, él parte diciendo así como no sé, me aburrí de lo que pasó de mi vida en la capital y decidí con unos amigos ir a buscar nuevos pagos. Y me dice, ¿nuevos pagos? Yo estaba leyendo literatura japonesa o el Quijote, me enredé, me confundí. Y por otra parte, yo tenía una edición en inglés y una alumna trajo una edición que estaba traducida del francés y otra persona trajo una traducción que estaba del inglés y era increíble cómo, si bien todas eran de lo mismo, las diferencias eran súper grandes. Entonces, era como, yo siempre recomiendo, si van a leer
obras traducidas, que no se queden con una sola traducción, sino que complementen varias traducciones, porque a fin de cuentas todas aportan con una visión de la obra diferente. Bueno, los que vemos inglés subtitulado, lo tenemos muy claro en los que hemos visto doblajes España versus Estados Unidos versus Latinoamérica, que cambia mucho el sentido de lo que dicen. Mira, Felipe Torres nos hace una pregunta interesante, ya que consideramos que el manga es una plataforma muy buena para incentivar la literatura de los niños. Felipe Torres nos dice: ¿cómo podemos enseñar la lectura a los niños por medio del manga si los otros piden leer otros tipos de libros? ¿Tú has enseñado eso, Marce, a niños con manga? ¿Cómo podemos enseñar la lectura a niños por medio del manga si los otros piden leer otro tipo de libros? ¿Te ha tocado hacer clases con manga? Es que eso con tiene manga a niños que ver jóvenes? con... Es que ahí el punto, más que por el niño, va por el lado del profesor. O sea, hay que ver qué tan abierto de mente es el profesor como para que acepte el formato manga como una expresión literaria, porque a fin de cuentas el manga es una expresión artística doble, es una expresión literaria por una parte porque tiene texto, pero a su vez también es una expresión pictórica porque tiene dibujos, ¿ya? Entonces es una expresión artística. Ahora, si la podemos usar con niños, evidentemente el punto va a pasar desde el profesor en la escuela. Hay profesores más innovadores, qué sé yo, más open-minded, que aceptan el manga y que lo usan en sus clases. Ahora, evidentemente, como padres, perfectamente le podemos inculcar la lectura a los niños con el manga, porque además va a ser un acercamiento más, podríamos decir, más fácil en cierta medida, porque se van a acostumbrar no va a ser así como pasarle una página llena de letras, sino que va a ser una página que trae dibujos y además trae letras. Entonces, sí, yo creo que es un muy buen aporte para que los niños se acostumbren a consumir literatura. ¿Tú has visto esta editorial? No me acuerdo el nombre de la editorial, pero estos libros que adaptaron obras clásicas occidentales a formato manga, que son cortitos, hechos para niños. No me acuerdo la editorial y cómo se llama esa colección de libros. Hay una muy buena sí, que la conozco, hay una muy buena que es La vida de Jesús. Parece, una de esas parece. Y Jesús en una parte, cuando se le aparece a los evangelistas, era ¡ay! Se me fue el nombre de los discípulos de Jesús. Cuando se le aparece a su discípulo y entonces viene así con el pelo como Saiyajin y yo me reía mucho, era muy bueno, porque era la vida de Jesús, pero Jesús en formato manga. Entonces como que Jesús tenía poderes y Pablo hacía unas caras SD muy divertidas. Entonces, no, totalmente recomendable la vida de Jesús en manga. También hay una también hacía los Zaratustra, también está en versión manga. Claro, de muy Nietzsche, bueno. de Freud, de Karl Marx, hay hartos mangas de eso, es una colección, pero no recuerdo el nombre. Mira, Ahí tiene tiene una Merced. A ver, Ay, veamos. buenísimo. Ahí está Jesús. ¿Ven? Ahí está Jesús. ¿Y dónde conseguiste esa Jesús, maravilla, Marce? Está en español. O sea, este está en inglés, Wow. este está en japonés, pero Ya. está en español. Está en español por si acaso. Ya. ¿Y llega a Chile o no? Sí, en la feria chilena del libro lo venden. Ah, ya. Otra recomendación de la profe Marce, entonces, Espérame, que acá para que busquen. voy a buscar la escena donde Jesús parece Saiyajin. Jesús Super Saiyajin. Tiene Ahí Oh, está el ¿verdad? Super Saiyajin. El Furupawa. poder, ¿Cierto? el poder espiritual de Jesús. Jesus. Maravilloso. Cuando nos juntemos ahí tienes que ver eso, Marce, para verlo. Un poco volviendo sobre la pregunta de Felipe, hace unos años con Mauricio y con Marcelo González y con la María José Ferrada participamos en un seminario que organizó la DIVAM para el plan lector, y ¿Ya? el punto era de en cierta medida presentarle a los profesores, porque estaba dirigido a profesores de básica, no me acuerdo si de media también, pero de básica sí era, de presentarles la literatura japonesa en distintos formatos,
Y la María José Ferrada habló de su trabajo que ha hecho ella con el tema de enseñarles a los niños haiku. Marcelo González habló un poco como de la historia de la literatura japonesa. Yo hablé más desde el punto de vista de la poesía, y Mauricio habló de el manga y cómo se podía utilizar el manga en la sala de clases. Entonces, también ha habido un esfuerzo desde el punto de vista ya de gobierno, de entender que la literatura japonesa tiene muchísimo que entregar y se puede utilizar en todos sus formatos. Y se han hecho capacitaciones para eso, así que no deja de ser un dato interesante que exista ese interés hacia la literatura japonesa desde un punto de vista más formal, por decirlo de alguna manera. Maravilloso. Eso era para capacitar a los profesores chilenos en literatura japonesa, para que ellos la pudieran integrar al plan lector. Maravilloso. Eso precisamente es muy importante lo que dice Marcela, porque claro, de repente no solamente es una decisión que pasa por el profesor, sino también por los planes de lectura que se hacen en los colegios. Entonces, si los planes de por sí o la institución en particular no consideran cierto tipo de libros, hay poco también que puede hacer un profesor. Entonces, ese avance que comentaba Marcela es bien importante, que se haga esa difusión, esa valoración a la literatura japonesa. De todas maneras, respondiendo un poco a la pregunta de Felipe, también se puede usar como complemento, a lo mejor no en el colegio, pero a lo mejor sí, por ejemplo, en básica, los libros que les den, por ejemplo, esos libros ilustrados infantiles, presentarles esos y paralelamente presentarles a lo mejor manga, que vean unas distintas relaciones entre texto con imagen, ¿no? Que en manga se manifiesta de una manera y en Occidente también lo hacen distinto, con texto brevemente acompañado con imágenes. Entonces a lo mejor ese complemento no necesariamente escolar podría servir. Oye, tengo una pregunta poniéndome desde el punto de vista de un estudiante de colegio, para las profes de lenguaje y para Andrea. Si ustedes tuvieron que escoger una obra japonesa, una novela, como lectura complementaria, ¿cuál sería? Para que un niño de media pudiera leerlo y un profe de lenguaje le hiciera una prueba, ¿cuál podría recomendar? Para alguien de media, como alumno de media. Claro. ¿Qué novela japonesa recomendarían? Es que depende mucho, ahí dependería qué es lo que se quiere enseñar. Porque yo podría recomendar a lo mejor un Murakami, pero Murakami a lo mejor no te va a relatar derechamente a Japón, ¿no? Entonces podría a lo mejor darte algo como... quiere mostrar el profesor, va a depender mucho de la obra que podamos recomendar. Lo que estoy pensando, por ejemplo, como los colegios completamente desconocidos de la literatura japonesa, un autor que sea como de entrada y más o menos fácil de conocer y de leer para enseñanza media. Banana Yoshimoto, yo creo que dentro de las que son más actuales, puede ser una buena alternativa para entrar en el mundo de la literatura japonesa. Ajá. Porque es muy fácil de leer, no sale mucho con esas cosas media extrañas que a veces podemos encontrar en la literatura japonesa. No tiene el lado del peso japonés que puede imponer Kawabata, por ejemplo, que quizá hay que tener un poco más de bagaje cultural y saber un poco del Japón más antiguo. Así que yo creo que puede ser la banana una buena opción para entrar a la literatura como el primer acercamiento. Es que a mí me ha tocado asesorar a veces al propio lenguaje en colegio. Entonces yo, por ejemplo, yo soy el que incentiva que pongan manga en las pruebas de lenguaje, por ejemplo, o en arte. Entonces ahora ya sé más o menos un autor para recomendar de lectura, si es que pueden colocar un texto que no recomendado por el Ministerio de Educación. Yo también recomendaría Haruki Murakami, basado en mi propia experiencia con ese libro, con uno de sus libros, pero también insisto en que hay que considerar bien qué es lo que se quiere enseñar, qué es lo que se quiere que los niños lean en sí, porque el abanico ya es muy amplio. No, y además Andrea hablaba de un tema importante también a considerar, porque la literatura japonesa tiene una particularidad que es bien importante a tener en cuenta, que es la autorreferencia.
¿ya? Yo siempre digo, los japoneses escriben por y para japoneses, ¿ya? Ahora, evidentemente, esto tiene una razón social, histórica, de mucho más atrás. Es un país, una sociedad que históricamente se ha mantenido más bien aislado, y por lo tanto el conocimiento en común que comparten es muy grande. Entonces, en general, eso se nota mucho en la literatura, en el cual que ellos hacen comentarios, observaciones, citas, sin mayor explicación, y que un japonés las va a entender que está haciendo referencias al libro X, o al hecho histórico no sé cuánto, o al poema no sé qué, pero que si uno no entiende la referencia, dependiendo obviamente del libro que estemos leyendo y del autor que estemos leyendo, a veces nos vamos a quedar un poco colgados. Entonces, la observación de Andrea también es importante para alguien que no se maneja mucho con el mundo japonés. Hay que fijarse bien qué recomendarle, porque si no puede uno tener un efecto contraproducente, que la persona sienta que no entendió nada y que se aleje de la literatura japonesa. Sí. A mí me pasó con Kawabata la primera vez que lo leí, así que entiendo esa cosa como que puede resultar chocante, porque cuando leí País de Nieve por primera vez fue como, ¿qué es esto? No entendí nada, o sea, era como, ¿en qué quedó? ¿Por qué quedó así? ¿Por qué es tan abrupto ese final? ¿Qué pasó? No, en ese tiempo no entendía cómo eran los pasos y cómo era el sistema de la literatura japonesa. Ahora, cuando volví a leerlo, entendí que todo tiene una razón de ser, que tiene un ritmo, que la literatura japonesa está como unida a ese ritmo, y que creo que lo vi por ahí, que tiene algo que ver con el teatro, el kabuki, creo, que tiene como pasos que empieza muy lento, empieza bien lento, y va aumentando en ritmo hasta llegar al final, y al final como corta. Creo que la literatura japonesa tiene eso, que hay que entender ciertos patrones que en general son en todos los autores, independiente del tiempo. Yo me acuerdo que una vez me pasó con un alumno que como que quería leer algo japonés, pero así como que se quería lanzar a leer algo en japonés, que fuera ya más como entre comillas, como la sensación de estoy leyendo un libro en japonés, y no las lecturas chiquititas que vienen siempre en los textos. Y yo le recomendé que leyera una edición que había de un cuento que a mí personalmente me encanta, del autor Mori Ogai, que es Takase Bune, o en español que le pusieron El barco del río Takase. Y porque es cortito, y además esa edición era una edición que estaba así como para gente que está estudiando japonés, entonces era bastante fácil de leer. Y nada, se la recomiendo. Él la lee, y a la otra clase llega quejándose de que no, que la había cargado, que cómo podía ser, que los japoneses no sabían escribir. Yo no entendía de cuál era la queja, y me dice, pero es que la historia terminó de repente y uno no supo qué pasaba después. Sí. Y claro, y ahí yo vengo a entender la queja de él, y es porque si bien no toda la literatura, para que no se asusten, no es toda la literatura así, pero hay dentro de la literatura un estilo que es como de episodios. A ellos lo que les importa es transmitir lo que sucede en ese episodio, no nosotros que estamos acostumbrados a que tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y el final ojalá que sea bien final, que tenga todo el desenlace, que se explique todo. Exacto, nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de literatura en Occidente, y hay literatura japonesa que no, que es más del episodio. A mí me interesa contarte lo que a esta persona le pasó en ese momento, no lo que le pasó antes o lo que le pasó después. Que una persona no acostumbrada a eso, o que no sepa que existe también esa forma de contar historias, se siente como que lo engañaron, como que le dejaron terminar, ¿no? Yo me acuerdo que mi alumno estaba pero súper enojado, así como ¿cómo me puedo recomendar una cosa así? Claro. Obras incompletas. Es cierto. Bueno, una de las cosas que quería decir Meli, aquí tengo el WhatsApp,
Ella dice que, por ejemplo, en los colegios está como texto obligatorio el libro Mocha Dick, que es una novela gráfica chilena, y eso es lo más cercano a una producción de manga, lo que he visto en los colegios. Sí, ese que es de Francisco Ortega, creo que el autor. En el caso de historia es un texto acá que en un periódico salió una especie de cómic, una especie con estilo manga, en que se retrataran algunos episodios de la historia de Chile. Era un suplemento para que los niños lo usaran en el colegio. Tengo varios de esos. Sí. Quiero aplicarlo alguna vez en clase. No sé si tienen más preguntas, Marce, ¿quieres decir algo? Las recomendaciones. O pasamos a la sección de recomendaciones de Recomendaciones. ¿Cuál es ¿qué recomiendan entonces antes de terminar con el podcast? ¿Quién empieza? Janken Pop. Yankee-Pop. Ya empecemos por Keiko, que ha estado muy callado. ¿Por mí? Sí, que ha estado muy atento y callado. Sí. Estaba tomando nota. ¿Algún libro o manga que te guste? Otro referente. No, yo quiero hacer una recomendación relacionada. ¿Polémica como la semana pasada o no? No polémica. Rompiendo un poquito en el esquema, pero no polémica. Ah, ya. Quiero recomendar un libro de Japón, pero no japonés, precisamente. ¿Cómo eso? Ya. Quiero ¿Nani? recomendar este libro. No sé si se ve. Ah, Japoneses sí. chilenos. Ah, De Ariel Takeda. de Ariel Takeda, ¿cierto? Sí, Ariel es Takeda. un libro que estoy ocupando mucho para la tesis. Es un anecdotario histórico sobre la comunidad japonesa en Chile, la historia de la comunidad japonesa en Chile. Y de alguna manera, claro, explica de buena manera cómo es la formación de esta cultura híbrida, ¿no? De los Nikkei chilenos. Muchas veces uno lo siente como algo. Sale nombrada mi familia, sale una foto de mis abuelos también. Qué bonito. Buenísimo. Es bonito. Y es interesante porque, claro, uno tiende a ver esta suerte de la cultura chilena, la cultura japonesa como algo muy distante, ¿no? Algo muy diferente. Pero aquí tenemos un resumen histórico de la formación de una cultura híbrida, ¿no? De algo que combina ambas culturas. El resultado es bastante interesante y de ahí salimos los Nikkei. ¿Dónde se Así puede que conseguir recomendado. este libro? Está en Mira, librería. no tengo. No está en librería. A mí me costó Debe mucho ser conseguirlo, complicado la verdad. encontrarlo. Sí, Sí, pero lo que yo sé, porque yo fui a uno de los eventos de lanzamientos de ese libro por Ariel Takeda. Él siempre lo Pero- pedía en su evento. Yo nunca lo vi en librería, Yo- él se le compraba a él. Este es un dato que nos salga entre nosotros, yo lo encontré en PDF. No es tan difícil de ubicar. No va a salir de Facebook ni de YouTube. No va a salir Es eso. buenísimo. Muy bien. Claro. Editemos esta parte. Podríamos editar esa parte. Corte. Yo sé que el señor Ariel Takeda había dejado alguno en el instituto. Claro, ahora el instituto está cerrado, pero no sé si estaban ahí como para comprarlo ahí o no sé. Pero sí yo vi ahí, sí. Sí, Aunque Ariel parece Takeda que sí. tiene algunos libros que Sí, están en algunos que estaban por ahí. librería. ¿Eh? Yo he visto Hay unos algunos libros Nikkei. que La senda del Nikkei o algo del samurái. Es una novela. Esa novela. Sí, esa sí está en librería. Esa sí yo la he visto. Y en biblioteca. Otra- Aquí en la biblioteca. La última recomendación del día, este libro muy bueno de Kaibara Yukio, Historia de Japón, esencial para el estudio de la historia de Japón. Pablo lo debe conocer. Ahí está. ¿Cuál? Historia del Japón. Historia de Japón de Kaibara Yukio. Ah, sí. Sí, es como una guía básica para Lo he el usado. estudio de la historia del Japón. Y yo lo relaciono mucho con lo que decía la profe Marce. Pasa lo mismo no solo en el tema de la narrativa, sino que también el tema de la historia. Cuando uno lee adaptaciones o traducciones, en el fondo está leyendo eso, traducciones. Y las traducciones siempre pasan por un filtro. Ya sea para la literatura o ya sea para la historiografía. Entonces, de alguna manera, si uno quiere tener un acercamiento más, ¿cómo decirlo?, más puro hacia la cultura japonesa, sirve mucho el tema del idioma o tener un poco de Sí. estudio más de cultura como tal.
Pero es un muy buen libro para introducirse justamente en este tema de la historia y la cultura japonesa. Mira, que ya que estás hablando de libros sobre historia del Japón, el otro libro que yo tengo, aparte de ese que mostraste tú, es este, de Mikizo Hane, Breve Historia del Japón. ¿Lo conoces? También uno de los Lo grandes. he visto Yo varias también lo tengo. veces. Yo también lo de tengo. Alianza Editorial. Ahí está. Alianza Editorial. Saludos a Alianza Editorial. Este también es clásico que quiera leer historia de Japón. Pero Andrés, te llegó un recado de Mauricio Catalán. Mira, ahí está. Sí. Dice, el concepto estético de la novela País de Nieve es Yoha Kyu. Inicio, pausa rápido. Y efectivamente nace desde el teatro. Muchas gracias por el comentario, Mauricio. Bueno, y la segunda recomendación que tengo, aparte de ese libro, es este que me compré hace poco. Y se lo compré a Libraria en una feria friki. Qué hermoso este libro. Es este. El sintoísmo. Oh, Ay, La vida de los kami. También lo Me encanta tengo. sí, lo he visto. Connie sabe que yo he hecho muchas charlas. También lo tengo, y Saludos a Satori. de hecho también lo tengo, y una obra de arte de Satori, sí, por supuesto. Así que muy buen Muy libro. buen- muy Quiera buen libro. conocer más, Ideal para comenzar a conocer el quiera sintoísmo. conocer más de religiosidad japonesa, muy recomendable este. Después, cuando nos podamos juntar, van a prestar libros, yo creo, ¿cierto? Connie, Paulo, yo que he visto ahí que tienen muchos libros para recomendar. Yo siempre estaría. A Andrea le Yo gustaría igual porque sé libro. que es buena lectora. Yo los devuelvo, por si acaso. No me los Sí, quedo. yo confío. Ahora yo le presto libros porque yo sé que ella cuida los libros, sí. Ah, gracias de antemano. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Te puedo prestar el manga de Dragon Ball también. Empecemos por los Kami. Ya, bueno. Mejor los camis, son mejores. ¿Quién más recomienda libros? Yo voy. Ya, Marce. Bueno, ya que todos se pusieron bien estudiosos con las recomendaciones, entonces yo también me voy a ir por ese lado, o sea, libros que sirvan más de investigación que literatura propiamente tal. Yo no sé qué tan asequible estará porque yo lo compré cuando fui a Perú, que se llama Historia de la Filosofía Japonesa, Wow. de Jesús González Valle. Wow. Es el librito, es editorial Excelente libro. Ventana Abierta. Ventana. Saludos Sí. a Ventana. Saludo a Ventana Abierta. Entonces, Historia de la Filosofía Japonesa de Jesús González Valles. Mira, Y tomen desde nota ahí, el tomen punto- captura de pantalla. Y desde el punto de vista de lo que es literatura, dos ensayos al respecto, uno de Fernando Cid Lucas, que se llama Narrativa japonesa. La narrativa japonesa del Genji Monogatari al manga, de editorial Maravilloso. Cátedra, De Cátedra, sí. Oh, de Cátedra, saluda a Cátedra. Maravilloso. Saludos a Cátedra. Cátedra. Espérenme, ahí. Maravilloso. Sí. Fernando Cid Lucas dice coordinador porque en realidad es un poco como japonista el libro, son varios ensayos al respecto, no es una sola cosa. Y Nos copió. Perfecto. absolutamente. Y otro que es aproximación a la literatura clásica japonesa, que también son ensayos, en este caso de, ¿dónde está el autor? Alfonso Falero. Maravilloso. Alfonso Ensayos. Falero. Y es de Amaru. Ahí está. Amaru Ediciones. Qué bonito ese libro. Maravilloso. Se ve muy bonito. Muy japonés. Aproximación a la literatura clásica japonesa. Y el otro que es la narrativa japonesa del Genji Monogatari al manga de Es lo varios que autores. estábamos hablando al principio, del Exactamente. cómo ha influido el Genji hasta el día de hoy. Exacto. Así que esas serían mis recomendaciones por hoy día. muy bien las recomendaciones. Muy bueno. Maravilloso. Buenísimo. Ya, Connie. ¿Quién falta? Connie, Yo quedas tú. ya. Bueno, yo primero que todo reiterar los libros que mencioné antes. Bueno, obviamente Editorial Noctámbula, una editorial nueva que está sacando muy buen material de literatura japonesa. Aquí tenemos dos libros, La primavera del escrito en mi abanico, traducido por Marce Chandía,
y la primavera Yo lo llegó. fotografío cuando se acabe la cuarentena. Perfecto. Sí, precioso, muy bonitas ediciones, poesía de primera mano, con muy buenos traductores también, así que totalmente recomendado para los que se quieran acercar también, tanto a la poesía como a lo más narrativo, totalmente recomendados. Y en el caso perdón, estoy confundida con la pantalla, de Yokomitsu, conocerlo, porque es un autor que es muy fácil no conocerlo, siendo que fue coetáneo de Kawabata, y personalmente me encantó. Siento que la esencia de Japón está acá, en la simpleza que transmite Yokomitsu. Richie Yokomitsu, no sé si se puede leer para que se lo anoten bien. Richie Yokomitsu, ahí. ¡Ay! Me confundo. Pero bueno, ahí está, Richie Yokomitsu. Pero en todo caso aparece bueno, una foto del libro en nuestro Instagram, así que lo pueden ver o preguntarnos por Instagram por más detalles. Mañana van a aparecer todas las recomendaciones literarias en nuestras redes sociales. Bien. Y yendo a cosas más ensayísticas, no puedo dejar de lado lo que ha surgido aquí en Chile en cuanto a Japón. Estos dos libros no son libros hechos en Japón, sino que son libros hechos en Chile. Publicados, producidos por Biblioteca de Chileñas. Tenemos a Otaku, que salió el año 2017, y a Kawaii, que salió el año 2018. Ambos libros son escritos por Jacqueline Herrera, que es una historiadora del arte, también nacida y criada en toda la época de la llegada del anime aquí en Chile, y ella fue una de las primeras que escribió sobre anime y Japón también en estos dos libros. Ambos libros, sobre todo el Otaku, bueno, los dos en realidad, no solamente hablan del impacto que hubo en Chile, sino también de conceptos como el kawaii, como la figura de la mujer, que antes mencionábamos brevemente con Marcela, y cómo este concepto también tiene mucho que ver con lo que fue la vivencia de las mujeres allá en Japón desde mucho antes, ¿no? Y cómo el kawaii viene a ser un concepto que es relativamente nuevo, o que se adapta a una nueva realidad de las mujeres. Así que lo recomiendo. No es solamente fanatismo, no es solamente hablar de anime, sino que también es rescatar todos los conceptos que hay detrás de la serie de animes que vemos. Así que recomiendo ampliamente Kawaii y Otaku. Y en literatura quiero recomendar también a Kazuo Ishiguro, un artista del mundo flotante. Kazuo Ishiguro es un autor japonés, inglés-japonés, porque claro, es japonés, pero se crió en Inglaterra. De hecho, él fue el autor del libro de Nunca me abandones, y que creo que se hizo película, si no me equivoco. Sí, una película. Se hizo película. Sí, hizo película. Sí, exactamente. Bueno, ¿por qué rescato este libro? Porque Ishiguro realmente no es un prócer de la literatura japonesa, su literatura no es muy japonesa, pero hizo este libro, que es uno de los pocos que sí tiene una esencia más japonesa, y su nombre, que es un artista del mundo flotante, se refiere justamente al concepto ukiyo, que nosotros hemos visto tanto a través de toda esta... todo lo que hemos cubierto acerca del ukiyo. Y es un libro muy interesante, que tuve que leerlo 2 veces, 3 veces para ir descubriendo la magia, porque abarca desde su estilo hasta su trama lo que es el ukiyo, el concepto del ukiyo. Y realmente, claro, uno queda con muchas dudas acerca del libro. De repente se puede hacer un poco lento o demasiado poético, pero si uno le da una segunda lectura, este libro refleja muy bien lo que es realmente el ukiyo. Así que lo recomiendo porque creo que sirve mucho para entender el concepto y también para leer algo más japonés acerca de Ishiguro. Y quiero terminar recomendando esto, que es un manga, obviamente no lo puedo dejar de lado, que es mi manga favorito, que obviamente no podía faltar un manga. Este manga no es ninguna novedad, pero para los que vieron Shaman King, por favor no se queden solo con el anime, no. De verdad, o sea, lean el manga como sea, pero por favor léanlo. Cancha y Flowers. Me gusta
Kansenban, creo que todavía no está, desgraciadamente, pero el manga de verdad léanlo, porque es que Shaman King es una obra que colecta muchas culturas y muchas religiones. Entonces es mucho más realmente de lo que está en el anime. Tiene un dibujo precioso, sobre todo en el Kansenban en realidad, pero sí, lo recomiendo porque es mucho más de lo que de la versión infantilizada que nos dieron en el anime. De hecho, es más, yo ya no veo el anime porque se me quedó chico en comparación al manga. Así que lo recomiendo totalmente. Esta es mi portada favorita. Me encanta el juego de blanco y negro, me encanta la expresión del personaje ahí. Por eso lo muestro, así que nada, recomiendo este libro. Tengo algo más que mostrar. ¿Una novedad? Es un libro... Sí, no, mira, este es un libro hecho en Japón, Chile, aquí dice Chiri. Sí. Que es sobre Chile, pero hecho en Japón. Y ¿Dónde conseguiste eso? Es una guía turística. Es una guía turística. Exactamente. Y el nivel de las imágenes es maravilloso, maravilloso. Y ese editorial saca sus guías turísticas, las saca en varios idiomas. Claro. Oye, perdón, aquí para que vean mejor. La venden en la Feria Chilena el libro. Yo lo encontré hace como 3 años en la Filsa. La Filsa, que ya desgraciadamente ha ido decayendo, pero lo encontré en Filsa y dije, wow, el nivel de la imagen es precioso, es maravilloso. Obviamente no se entiende nada porque está obviamente hecho para japoneses, pero es Chile con versión ultra bella para japoneses, pero es muy bonito, realmente es muy bonito. Yo compré varios para llevarlos de regalo a Japón, ahora la última vez que fui a estudiar el año pasado. Así que se los regalé a mis profesores. Qué bonito regalo. De hecho, cuando vino un grupo idol que me gusta, estuve a punto de regalárselo también, porque me parece un buen regalo. Es un muy buen regalo. Eso por ahora, esas son recomendaciones ahora. Lindo regalo. Oye, lo más parecido que tengo a lo tuyo, Connie, también me encontré en San Diego cuando llegaban revistas usadas. Tengo esto, mira, es una línea turística. Pero qué bonito. Pero de Argentina, Chile, Paraguay y Chile. Ahí está la apartado de Paraguay y Uruguay. Claro, ¿viste? También están los Moai, le encantan a los japoneses los Moai. Precioso. Sí, claro. Como dato freak, la librería de Luis Ribano, ahí en San Diego, traía libros escritos en japonés, estoy hablando en los años 90. Yo iba ahí cada cierto tiempo a buscar, cuando yo iba cada cierto tiempo porque el nivel de polvo era tal que tenía que recuperarme como un mes de la alergia que me daba, porque parece que jamás sacudían nada, pero vendían ahí libros y también encontraba varios números de una edición que se llamaba Cuadernos del Japón, que si no me equivoco era una como revista española que hablaba, creo que era española, la verdad no me acuerdo, que hablaba sobre temas de Japón que podían ser de sociedad, de historia, a veces hablaban de manga, qué sé yo, así que era como el dato freak. Luis Ribano vendía o vende, no sé, libros en Japón. ¿Tú has vuelto para allá? ¿No has encontrado más revistas y libros? No, hace muchos años que no voy para allá. Porque yo hace unos 10 años... ¿En Santiago? En San Diego. En San Diego. Porque Sí, yo también fui Diego. hace 10 años atrás y claro, llegaban este tipo de revistas, por ejemplo, ¿viste? Claro. Este tipo de Vamos a revistas... tener que... Barrios japonistas. Sí, vamos a tener que hacer un barrio japonista por allá. Sí. Wow, maravilloso. Esas son joyas. Ahí Stephanie, en una de las lecturas dice que el corazón de Yamato le gusta. Nos comenta ahí. A mí también me gustó. Ese lo revisamos en el club de lectura. Sí. Fue el último libro que alcanzamos a leer. Y está en las redes sociales. Está el video. Está en ese mismo video que está Donde subiendo. participa Keske. Tiene la participación especial. ¿Verdad?
Ya, pues ahí está, entonces si quieres escuchar la recomendación de ese libro, ahí en YouTube está disponible. Y bueno, y Connie, repítele a Mitsukoshi Takai dónde encontraste ese libro, el de Chiri. Ese lo encontré lo encontré en la FILSA, en la Feria Internacional del Libro de Santiago, esa que se hace en Estación Mapocho, Ellos hace ponen como sus 3 stands. años no puedo recordar el nombre de la editorial. Ellos venden justamente libros turísticos, tienen de todos No los sabía países. Yo detrás del encontré ese de Japón y dije, wow, maravilloso. No Voy sale a por ahí. revisar. Mira, y Nicole Romero te dice que Déjame ver si ahí tienes otra fan de Shaman King. maravilloso, sí, falta una reedición. Sabes que no le encuentro voy a verlo por el revés, en caso de que sea. Pero Mira, no- hay que hallar tus Tiene- datos. es como el nombre de una planta, la editorial. Cactus. Eso. Editorial Cactus, ahí está. Editorial Cactus. Cactus. Estaba ahí Yo estaba mismo. pensando en romero, parece que no- duda, menta. Lo siento, no era muy preciso mi dato. No era muy preciso mi dato. Es que me parece que los que distribuyen no son ellos mismos, pero sí, la editorial es Cactus, y aquí hay varias, no sé si se puede acercar la No, si página, en la pero feria hay chilena, varias, en la Antártica. ya. En la Es Antártica Chiri, lo el nombre venden. igual es Chiri, pero muy bonito en verdad. En la Uno librería ama más Antártica. Chile Bueno, lo que podría hacer es tomarle foto a ese libro y mandarnos esas fotos y las subimos al Instagram como curiosidad para el que quiera buscar el libro de Chile en japonés. Eso mismo estaba pensando justamente, sí. Es más, Manda las fotos. es muy bonito, ¿verdad? Muy Sí, recomendado el mándanos libro, fotos, porque en verdad es muy bonito. Sí. Ya, yo quiero dar mis recomendaciones antes Dale, de morir Andrés. de frío. Ya, Vamos, recomienda. Andrés. Mis recomendaciones son dos, y son dos para justamente en estos tiempos en que no podemos salir o las librerías no están disponibles o las bibliotecas también están cerradas. Estas dos recomendaciones las podemos encontrar en online. Una es Buenísimo. ayer fue el lanzamiento virtual de un libro, o sea, un libro o cuentos que se llama Cuentos de Hadas Japoneses para Niños Chilenos. Ah, Ay, qué lindo. Qué bonito. De la compañía de circo que se llama Payasos con Ropa de Calle. Es su Instagram para que lo busquen. Creo que Jacinta Tejero es la que hizo como el guión o escribió los cuentos, y Daniela Ramírez es la ilustradora. Y tuvieron que hacer este lanzamiento virtual por el fallecimiento de quien iba a ser el editor del libro, que es la editorial Mítica. No sé si la conoce, no sé si Connie la conoce. Mítica. Ah, sí. Sí, de hecho supe también del fallecimiento del editor, sí. Por eso, De hecho, con Mítica estuvimos incluso en Vallenar. ¿en el GAM, Connie? No, en Vallenar, cuando fuimos a Vallenar, estaban también con stand. Ah, ya. Claro, es que ellos también abordan algo más como ilustrado, entonces, Sí, claro. No lo he podido revisar aún porque el lanzamiento fue ayer. Entonces, pero para tener todas estas imágenes hay que muchas gracias por la que sale ahí en el y ahí lo en el pusimos. GIF. Sí, sale Payasos con Ropa de Calle. Ahí pueden escribir a ese Instagram por si acaso, Claro. y ahí le hacen todas las consultas de cómo obtener el cuento. Se llama Cuentos de Hadas Japoneses para Niños Chilenos, y el primer cuento es el Tanabata, así que para que vean, lo revisen. Y la otra, De hecho, lo estoy viendo ahora que Ya está vi en la online. página web de País Lobo, y ahí aparece justamente o sea, no sé si es el cuento en sí, pero aparece una reseña del libro, paislobo.cl. ya, sale en la página entonces, ya está. Ahora digo la otra recomendación, que también lo pueden encontrar online, y esa la encuentran en la BP Digital, que la dimos la semana pasada, dimos esa recomendación de dónde ver libros, dónde descargar libros gratuitamente, y tiene que ver con los Nikkei. Y se llama bueno. El Señor, Bueno. es una novela juvenil que se llama El Señor Matsuda, y está escrito por Felipe Jordán Jiménez.
Hay 3 copias disponibles en este momento en la app digital. Se puede descargar. Y la historia yo la leía el año pasado, creo, o anteaño pasado. Es de un niño que es muy fanático de las películas de guerra. Esto está ambientado como a principios de los 80 o a mediados de los 80. Y todas las películas de guerra en ese entonces se veía al japonés como el enemigo, porque eran películas gringas, obviamente. Y resulta que un día llega a su barrio un señor japonés. Entonces los amigos todos creen que es un espía japonés y empiezan a crear historias sobre él porque él llegó justo ahí, viene a hacer algo, y empiezan a crearse mucha fantasía alrededor de este japonés. Y así fue como este niño se acerca poco a poco a este señor, al señor Matsuda, y comienza a crecer entre ellos una amistad. Es un libro juvenil con un toque más infantil porque el protagonista es un niño. Es muy fácil de leer, es muy didáctico de cómo es el imaginario japonés y cómo es el imaginario japonés en Chile especialmente. Así que le recomiendo mucho ese libro. Lo voy a repetir, se llama El señor Matsuda y está disponible en la app digital. Tiempo, Andrea. Genial. Buenísimo. Buenísimo, muy lindo. Mira, hasta Mauricio nos hace una recomendación, ¿viste? Musashi, de Eiji Yoshikawa. Más allá de ser una novelización de la vida de Murashi Miyamoto, permite reconocer muy bien la visión estética del pensamiento japonés. Recomendación de Mauricio. Buenísimo. Muy buena Sí. recomendación. Oye, muchas gracias Mauricio por todos los aportes que he hecho. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Y Nicole Romero, parece que se refiere al libro de Andrea. Dice: ese libro me recuerda a una película de Little Boy, donde trabaja Ken Watanabe. Me suena. Sí, me suena esa. Creo que la vi hace mucho tiempo. Tengo que volver a ver. Entonces ya mira, al final hicieron el especial de más de 1 hora de programa, porque tenemos 1 hora y media de programa. Que da para harto, da para harto. Sí, aquí tenemos, ahora si empezamos a mostrar nuestras bibliotecas que tenemos en casa, tenemos para 5 o 7 horas de programa. Una maratón. Sí, maratón de... Absolutamente. Más últimas recomendaciones, algunas palabras, saludos para despedir el Bueno, programa. ya, una cosa, voy a dejar en los comentarios, porque los libros de Editorial Noctámbula, que aquí recomendamos, amablemente Connie recomendó la colección Omamori, donde pueden encontrar tanto la traducción que hice yo a los haikus de Basho como el de Yokomitsu, La primavera llegó en un carro tirado por caballos. Lo está distribuyendo Pirita, y en estos momentos, a pesar de la cuarentena, están haciendo despacho a domicilio, así que voy a dejar ahí el dato de ellos por si les interesa. Eso. Y nada, agradecerles la invitación, lo pasé súper bien, muy entretenida la conversación, así que nada, cuando quieran invitarme de nuevo, soy material dispuesto. Muchas gracias. Ah, y patudamente les recuerdo, los sábados estoy haciendo clases de literatura japonesa clásica a las 11 de la mañana por Zoom. Si quieren saber más, métanse a mi Facebook y ahí van a encontrar la información. Eso. Gracias. Por supuesto, es una recomendación que tenías que hacer Laura acá. Gracias, Marce. Arigato. Bueno, así que Muchas agradecemos a gracias, Marce por haberse conectado en este programa especial de 1 hora y media, más de 1 hora y media, por habernos acompañado y haber hecho una conversación interesantísima sobre literatura japonesa. Así que muchas Invitada gracias. de honor. Te estaremos contactando. Invitada de honor. Y gracias a todos los Muchas gracias. A Mieli, que intentó conectarse pero le falló el internet, a José, que estuvo Sí, mirándonos también. desde los comentarios, a Mauricio, que aportó cosas muy interesantes, a Mitsukoshi Takai, Nicole Romero, a Stephanie, y a todos quienes nos vieron. Así que muchas gracias y nos vemos quizá el Gracias. próximo viernes. Qué bueno, Nos vemos. se agradece. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias.